Es la gran cuenta pendiente en los servicios de alta velocidad de Galicia, el detalle técnico que impide un verdadero aprovechamiento de las diferentes rutas de trenes rápidos en esta comunidad y además la entrada de Vigo e Irio, el ancho de vía, un tema que cada vez parece más obvio, habrá que corregir lo antes posible, más aún tras la decepcionante llegada del tren Abril y que te cuento en este vídeo. El cambio de ancho de vía entre Ourense y Santiago es la parte troncal para poder sacar todo el potencial a los servicios de alta velocidad desde Madrid hasta el eje atlántico, y parece que por fin empieza a ser un tema que cada vez se ve como más crucial y que hasta ahora se daba por amortizado al poderse servir con trenes de ancho variable. Si bien el mejorable servicio del esperado Abril ha puesto en el foco la necesidad de pasar de ancho ibérico al ancho internacional antes de lo previsto, pues además desde Bruselas es un cambio cada vez más obligado y que pondría a Santiago de Compostela como la verdadera capital de la alta velocidad en Galicia. Eso sí, aún con el cuello de botella de Taboadela como gran dificultad y a pesar de tener un escenario favorable en el resto de la línea, podría hacer demorar todos estos planes hasta 2030 como pronto. Es ahora, tras los 4 meses fallidos de los servicios del Abril, cuando parece más claro que nunca que para poder aprovechar al máximo el potencial de una línea de alta velocidad como la gallega, hay que cambiar el ancho de vía, más allá de Ourense. No solo para servicios top del AVE de Renfe, sino para que se cumplan esos requisitos cada vez más relevantes desde la Unión Europea, la apertura a la competencia. Y es que tanto Vigo como Irio ya han manifestado su intención de entrar cuanto antes en estas rutas, si bien el cambio de ancho lo hacía imposible. Tanto es así que desde Irio ya se manifestó la idea de poder comprar en el futuro trenes Abril para dar este servicio, una intención anterior al desastre de este modelo y que seguro ahora se ha descartado. Sin cambio de ancho al internacional, ni Vigo ni Irio podrán entrar, por lo que dicho trámite se tendrá que acelerar, aunque las circunstancias de ciertos puntos lo hace más difícil de lo esperado. Viajar en tren nunca fue tan fácil. En trenes.com encuentra y reserva tus billetes de Renfe, Vigo, Irio y muchos otros países europeos. Vive experiencias únicas a bordo y recuerda, si vas sobre raíles, está en trenes.com. Hay que matizar que muchas voces autorizadas del mundo ferroviario aseguran que los constantes problemas del Abril se deben al rodaje, por así decirlo, ya que los retrasos e incidencias se han producido ante todo en las rutas gallegas y asturiana, por lo que se piensa que poco a poco irán a menos y que los diferentes anchos de vía tienen parte de la culpa de dichos contratiempos. Bien es cierto que tenemos que recordar que el modelo de tren de la Discordia en el pasado verano hizo innumerables kilómetros de pruebas en no pocos meses que se dilataron mucho más de lo esperado para precisamente tenerlo a punto el día de su puesta en servicio con pasajeros. Estos problemas con el Abril han disparado todas las alarmas en cuanto al bajo aprovechamiento que seguirá teniendo la línea en territorio gallego una vez pasado Ourense y que ni Renfe, la única compañía que a día de hoy puede operar en las rutas de alta velocidad en Galicia, podrá exprimirlas como podría en caso de tener en todo el recorrido ancho internacional. La diferencia es mínima, apenas 233 milímetros entre los 1435 del llamado ancho internacional estándar o UIC, el que utiliza el AVE, los Vigo y los Irio, y el ibérico de 1668 milímetros y que solo pueden utilizar trenes como los Albia o Abril de Renfe, capaces de cambiar de ancho. Y para ponerle remedio, en su día se instaló en todo el trazado entre Santiago y Ourense ancho polivalente, traviesas que pueden cambiarse con cierta facilidad, al menos en una de las vías, y a un bajo coste. Un cambio que ahora que vuelva a estar en la palestra ya se ha dicho que no será ni tan rápido ni tan fácil como se deseaba, y ya se habla de 6 o 7 años para que esto sea posible debido a un punto crítico, el tramo entre Taboadela y Ourense. El resto del cambio de ancho, los algo más de 87 kilómetros entre Ourense y Santiago, debido a las traviesas polivalentes, sería sencillo y con un coste estimado de unos 30 millones de euros en su día, algo más ahora por la inflación o el aumento de costes de materiales, pero más que asumible y en torno a 6 meses de trabajo.
Sin embargo, el citado tramo entre Ourense y Taboadela, de unos 17 kilómetros de longitud, será más problemático, ya que ese tramo se describe como un verdadero cuello de botella. En ese punto se instaló el cambiador de ancho de Taboadela. Aquí es donde muere el ancho internacional en doble vía que llega a Zamora o Madrid, pero entre este lugar y Ourense solo existe una vía de ancho mixto, también llamado tercer carril, una solución temporal adoptada en otros puntos de la red y que con el tiempo se ha visto que era más pan para hoy y hambre para mañana que otra cosa, también en el caso gallego. Para lograr el hito de que el ancho internacional llegue a Santiago de Compostela y mejoren los servicios actuales con el resto de Galicia, habrá que acometer la obra del cambio de ancho entre Ourense y Santiago, pero antes habrá que llevar el ancho UIC a la estación de Asburgas. En estos momentos se está trabajando en los primeros 8,7 kilómetros de Taboadela, la llamada variante de Ourense, que se está eternizando y ya ha incumplido varios calendarios. Pero faltarán todavía otros 9 kilómetros que en el mejor de los escenarios, sumando licitaciones, adjudicaciones y obras, se demorarán hasta 2030 a pesar de su corta longitud. Un horizonte de 2030 que hay que recalcar solo será factible si se empiezan a ejecutar los primeros trámites ya. Si se demoran, esa fecha también se irá retrasando, por lo que en Galicia ya ven como imprescindible meter el acelerador a estos planes. Hasta entonces los servicios serán más o menos los actuales, si bien se prometió en su día que irían a más en frecuencias y se irían reduciendo algunos minutos de viaje, cosa ahora en entredicho por los problemas con el Abril. Sin embargo, si el famoso rodaje ha sido el principal inconveniente del modelo estrella de Talgo, esta situación límite podría cambiar. No podemos olvidar que esta situación en los viajes a Madrid son extensibles a otros servicios internos en Galicia, con el ojo puesto en las mejoras de varias de sus estaciones, ya contadas en otro vídeo del canal, el tramo entre Ourense y Lugo, en pleno desarrollo de mejoras, la futura conexión de alta velocidad entre Vigo y Oporto, y la cada vez más necesaria mejora en las plazas y frecuencias del eje atlántico, muy al límite desde hace tiempo y que se queda sin billetes con gran facilidad, estrangulando el servicio. Una necesidad que abordaremos esta misma semana en una entrevista a los responsables del organismo Eixo Atlántico, donde nos contarán la situación ferroviaria en esa zona del país, así como sus reivindicaciones en estos servicios, por lo que si vives o trabajas en esta zona, te interesa. Una comunidad que sigue lastrada en su potencial y que, como veis, todavía le queda mucho por delante para poder estar a la altura de lo que debería ser una infraestructura de primer nivel que, por malas decisiones en el pasado, seguirá sin dar el máximo no pocos años. Aún así confiamos en que vayan saliendo adelante los pasos para dejar atrás esta situación. Suscríbete al canal y recuerda, hasta el camino más largo se inicia con un primer paso.